lideresa de Fuerza 2011. Buenos días, Keiko, ¿cómo estás? Muy buenos días, Beto. Gracias por venir. Gusto estar aquí contigo. Gracias. Quería comenzar con el tema de Cajamarca porque este conflicto iba a estallar de todas maneras y la otra posibilidad era que la presidenta de la República fueses tú. Si tú estuvieras en Palacio en este momento, ¿qué estarías haciendo con el tema de Conga? En primer lugar, creo que en mi caso la situación hubiese sido un poco diferente, porque dentro de mis plan de gobierno, dentro de la campaña que yo he hecho en esta última elección, ha sido siempre un mensaje, digamos, convocando a una inversión privada responsable, por supuesto, con sus debidas licencias sociales, con el apoyo de la población, pero nunca tuve, como sí lo tuvo el presidente Humala, un mensaje minero radical. Yo creo... ¿Antiminero? Sí, sí, claro. Uno de los problemas que enfrenta el presidente Humala es que él siempre decía, hacía una dicotomía y hacía escoger a la población entre el oro y el agua. Y hoy se da cuenta que se puede hacer trabajar con los dos recursos naturales. Mi discurso siempre, cuando he hablado con referencia a la minería y con referencia al agua, yo siempre he dicho, la prioridad en el agua tiene que ser en primer lugar para el consumo humano, en segundo lugar para la agricultura, la ganadería y otro tipo de industrias productivas, y en último lugar para la minería. Pero se pueden hacer ambas cosas y eso lo he dicho yo siempre. El proyecto Conga existe desde antes, es decir, mucha gente piensa que es un conflicto que ha estallado en este momento, pero es un contrato que viene del gobierno anterior. Entonces, digamos, la indignación popular, la confusión sobre lo que es realmente el proyecto, hubiera existido de todas maneras. Mi pregunta iba dirigida al conflicto social que ya estaba germinando en Cajamarca. Claro. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras declarado estado de emergencia? ¿Hubieras simplemente impuesto el proyecto contra viento y marea? Porque no quedan muchas opciones. El otro problema que ha tenido el presidente Humala es, digamos, no ha tenido una buena comunicación con la población. Cuando él anuncia desde Palacio de Gobierno Conga va, yo creo que ese anuncio hubiese sido mejor que lo haga desde Cajamarca, con sus autoridades, con sus líderes, y que de cierta manera explique y justifique por qué es importante este proyecto, ¿no? Sin embargo, sí respaldo esta última medida dada por el presidente Humala de declarar estado de emergencia en 4 provincias de Cajamarca, porque es muy importante mantener el orden. Es muy importante mantener el principio de autoridad. Tú dijiste en una declaración reciente que Ollanta Humala tenía más liderazgo como candidato que como presidente. ¿Podrías desarrollar esa afirmación? Sí. Yo creo que en estos últimos días, sobre el proyecto, si es que va o no va, no hemos visto un presidente mucho más activo. Lo hemos visto enviando de vez en cuando algunos mensajes a través de su cuenta de Twitter. Hemos visto a un gabinete y un equipo sin un norte, sin un rumbo. Por ejemplo, van 3 ministros hace una semana, me parece, sin ningún plan. Cada uno va por su lado, ni siquiera se reúnen con el presidente regional en esa oportunidad, y uno de los ministros regresa en un avión de la empresa Yanacocha. Entonces, a mí, digamos, esta falta de coherencia, esta falta de coordinación dentro del gabinete demuestra que el presidente no tiene liderazgo. Y a mí me gustaría que el presidente hablara mucho más, como cuando sí lo hacía cuando era candidato. Él hablaba todos los días, daba mensajes claros, yo tenía muchas discrepancias con él, pero se enfrentaba a la prensa para transmitir a la población su pensamiento y su norte, qué es lo que él pensaba que debería hacer con nuestro país. En este caso lo vemos demasiado silencioso, para mi gusto. Ahora, en el Congreso se ha respaldado la medida del estado de emergencia. Tanto la bancada fujimorista como la del APRA lo han apoyado en esto. ¿Hasta cuándo se va a poder sostener, en tu visión, este orden, entre comillas, en Cajamarca? Porque, vamos, no se puede tener a la ciudad militarizada o llena de policías por mucho tiempo. Totalmente de acuerdo.
Yo creo que esto es un espacio que se le está dando también para que el gobierno pueda dialogar mejor, pueda comunicar digamos, las razones por las que el gobierno considera que ese proyecto es fundamental. En lo personal, yo sí creo que un proyecto de esta naturaleza significa un gran crecimiento para nuestro país. Son cerca de 5.000 millones de dólares en los que se van a invertir en los próximos años. Pero es fundamental, ya que se ha presentado tantas dudas con referencia al estudio de impacto ambiental, que este espacio, esta crisis, pues genere un nuevo estudio de impacto ambiental con todas las exigencias internacionales y que dé mucha más tranquilidad a la población y a los agricultores y que se les garantice en primer lugar el agua para el consumo humano y el agua para los agricultores de Cajamarca. Ahora, al igual que cuando había protestas durante el gobierno de tu padre, se ha acusado a alguno de los líderes de toda esta revuelta de ser antiguos subversivos o presos por terrorismo. ¿Qué piensas, por ejemplo, del liderazgo que han tomado en estas movilizaciones tanto el presidente de la región, Gregorio Santos, como el líder Saavedra, que conocidamente ha estado vinculado al MRTA? Yo creo que estas protestas se inician por una preocupación natural de la población, por una preocupación de que, digamos, no van a poder utilizar las aguas para la agricultura, pero fue luego utilizado políticamente por grupos radicales. Todas las personas tienen derecho a hacer huelga, de exigir sus derechos, de transmitir sus preocupaciones a la población, pero esos derechos terminan cuando están maltratando los derechos de los demás, ¿no? Entonces ellos tienen derecho a hacer huelgas, pero no tienen derecho a cortar una carretera, a impedir que los alimentos lleguen, a que los ganaderos saquen sus productos. Entonces, yo creo que lamentablemente esta preocupación natural de algunos agricultores fue muy mal utilizada políticamente por grupos radicales. Ahora, así como tú mencionas una falta de autoridad, otros observadores hablan de una falta de inteligencia. Inteligencia en el sentido del servicio de inteligencia. Es decir, evidentemente en un Estado tiene que haber alguien que haga el trabajo, entre comillas, sucio. Alguien que tiene que adelantarse a los conflictos, alguien que tiene que ponerle la mira a estos líderes revoltosillos, ¿no es verdad? Y ese trabajo lo hacía Vladimiro Montesinos. ¿Tú crees que el señor Fabre, que se ha vuelto un poco el centro de la polémica, estaría haciendo las veces de un doc dentro del gobierno de Humala? Se supone que el señor Fabre está asesorando al presidente para darle, digamos, consejos de una mejor comunicación. Por lo pronto creo que no lo está haciendo tan bien, ¿no? Porque creo que se ha podido tener una mejor estrategia para informar a la población sobre por qué este proyecto debería ir. Pero es más que un asesor comunicacional, ¿eh? Es un asesor político. Así es. Se va a investigar en el Congreso de la República, en la Comisión de Defensa y en la Comisión de Inteligencia, un poco la denuncia que ha hecho Carlos Tapia a la salida, frente al pedido de su renuncia, ¿no? ¿Le crees a Tapia? La denuncia es bastante seria. Yo lo conozco al señor Tapia, discrepo de él en muchas cosas, pero creo que se tiene que investigar. Si es que él ha visto informes, ¿no?, de posibles seguimientos, es bastante fuerte la denuncia y esperemos que esto no esté ocurriendo, ¿no? Sin embargo, con referencia a la capacidad de anticiparse, eso es otro problema que tiene este gobierno, que no ha podido, digamos, tener una mayor información, como por ejemplo lo que ha ocurrido en Cañete. O sea, ha debido haber una mayor comunicación con la población para saber y sentir de que hay una gran preocupación y un gran rechazo en la población de Cañete con la ampliación de un penal. Cuando se hace este tipo de proyectos, pues se tiene que tener una estrategia de comunicación y se tiene que anticiparse frente a los posibles conflictos que estos puedan desarrollarse.